Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Rojas, estamos en el programa Más Conectados y el día de hoy me acompaña Gruber Vargas, estudiante de Derecho, activista y miembro de la organización Juventud Política y Desarrollo. Hola Gruber, ¿cómo estás? Hola Manfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y gracias principalmente por la invitación. Gracias a ti por estar presente en el programa. Coméntame, ¿cómo surgió tu interés en la política y a qué edad? Bueno, mi interés por la política fue algo que yo tampoco me lo imaginaba, ¿no? Pero desde pequeño siempre he tenido esa atracción por la política. Siempre le he hablado a mi mamá de la política, le he hablado a mi papá de la política, pero nunca ellos han estado de acuerdo con esta mirada o con esta visión que tengo. Yo inicié a mis 13 años desde las organizaciones juveniles, ¿no? También hice un partido político que hoy en día, hasta las fechas, sigue siendo partido, ¿no? Pero fue un paso muy bonito de mi adolescencia a próximamente ya mi juventud, ya con mis próximos 18 años, y ha sido una etapa donde pude experimentar, aprender el manejo de diversos temas, ¿no? Como en la actualidad también voy manejando, conociendo esos temas que son de muy interés en la actualidad, ¿no? Exacto. ¿En la escuela te enseñaron sobre la política a ti? Bueno, en la escuela, en el colegio donde estudié, es un colegio que no se tocaba de temas políticos, no se hablaba de política, ¿no? Pero sí existían, se podría decir, municipios escolares, ¿no? De las cuales yo decidí involucrarme a postular dentro de una alcaldía, ¿no? Y lamentablemente no logré ingresar, ganó la lista de oposición y al finalizar todo ese proceso ellos decidieron convocarme y formar parte de su lista, ¿no? Pero sí, el colegio me ha dado también esa apertura, pero en las aulas no se hablaba mucho de política o no sé si hasta la actualidad se siguen hablando hablan de política. Ajá. Con lo que me comentas, entonces, ¿crees que es necesario que en las escuelas se incentive la política o por lo menos que hablemos de ese tema? No solo en las escuelas, también en las universidades. Por ejemplo, hay universidades donde existen federaciones estudiantiles, ¿no? Donde fomentan la participación política, no necesariamente en un partido político, ¿no? Sino desde una visión independiente, desde una visión que podemos ser críticos ante la realidad. Por ejemplo, en universidades existen estas federaciones, hay en otras universidades que no existen, ¿no? Pero yo considero que deberían fomentar esa participación, que los jóvenes se involucren desde la política estudiantil o desde la política escolar, ¿no? Hasta la política nacional o política real, se podemos decir. Pero sí es muy necesario esto. Está bien. ¿Por qué crees que los jóvenes no se interesan en la política ahora? Hoy en día la política se ha convertido en un negocio, ¿no? Se podría decir, ¿no? Donde los políticos tradicionales hacen y deshacen sin necesidad de ver las realidades que vivimos desde regiones, ¿no? Por ejemplo, Loreto, para mí, yo que soy de Loreto y Quito, es una región muy olvidada por todos los gobiernos, ¿no? Y los políticos simplemente hacen actitudes que van a sus beneficios personales y eso causa una gran decepción a que los jóvenes quieren involucrarse en política, ¿no? Cuando no debería ser así. Los jóvenes deberían involucrarse en política y también los partidos políticos y esos políticos dinosaurios deberían dar la oportunidad a que ellos se involucren, ¿no? Porque es muy necesario que los jóvenes estemos preparados para que mañana más tarde podamos asumir grandes retos, grandes roles o cargos públicos, ¿no? Entonces, me comentas por qué es importante que los jóvenes comiencen a involucrarse desde ya en la política. Sí, es muy importante porque se puede decir que a través de la política nosotros podemos transformar el país, la sociedad que queremos, ¿no? La salud está ligada a la política porque a través de leyes podemos hacer cosas que mejoren al sector salud. La economía está ligada a la política, la educación está ligada a la política y yo sí pienso que a donde miremos, la política tiene que estar relacionada a lo que hablamos, ¿no? Yo creo que es muy necesario que se involucren porque reitero que es la política, también la educación, ¿no? Son dos armas para mí que nos pueden fomentar o a construir esa nación, a la república o país que queremos o que anhelamos nosotros como jóvenes, ¿no? Exacto. Eh, para insertarse al mundo de la política, ¿crees que es necesario militar en un partido político o hay otro tipo de organizaciones?
Bueno, yo no pertenezco a ningún partido político, principalmente porque la edad no me lo permite, pero yo sí considero que participar en política es abierta, ¿no? No necesariamente involucrarte en un partido político, ¿no? E incluso yo tengo una idea, una propuesta que pretendo plantearla a largo plazo desde la concientización, a que existan candidaturas independientes, ¿no? Ante el Congreso de la República. En Chile existe esta opción, en México existe esta opción, en Estados Unidos existe esta opción, existe esta opción. Yo creo que en el Perú se debe implementar, ¿no? La gente ha dejado de creer en los partidos políticos, ha dejado de creer, porque los partidos hoy en día, ¿qué es lo que han hecho? Se han encerrado en una cúpula y simplemente han buscado sus beneficios personales, ya no colectivos o de sus militantes, no han escuchado a sus militantes, ¿no? Por eso yo pienso de que no necesariamente se debe involucrar en un partido político, pero tampoco quiero decir que los partidos políticos deberían eliminarse, porque no. Los partidos políticos principalmente deberían ser los puentes que construyen democracia, ¿no? Pero hoy en el Perú no podemos decir que los partidos políticos construyen democracia. Lo que necesitamos es poder reforzar esos partidos políticos que no tienen valores, o también que existan partidos políticos que tengan bien claro una ideología, que tengan bien claro las banderas que quieren defender, ¿no? Y por eso resumo la respuesta en que no necesariamente estemos involucrados en un partido político paramilitar. Hablando de partidos políticos y organizaciones, coméntame qué función cumple tu organización en la que te encuentras. Bueno, de nosotros, yo formo parte de Juventud Política y Desarrollo. Lo que hacemos es fomentar la participación política, no solo en el espacio político, también en todos los espacios posibles, ¿no? Desde que los jóvenes puedan asumir un rol o puedan ser protagonistas de cambios, ¿no? Desde la educación, e incluso no solo hablamos a nivel nacional, sino también involucrar a más jóvenes de diferentes países que se encuentren residiendo en el país, ¿no? Demostrar que sí pueden existir espacios seguros, espacios donde se puede debatir sin llegar a golpes o insultos como hoy en día han resultado del significado de democracia en el país, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos enfocamos, ¿no? En fomentar la participación de los jóvenes en distintos espacios. Muy bien. Coméntame, ¿tú crees que la formación es importante para desenvolverse bien en el mundo de la política? ¿Es un plus que le da a la persona que se quiere involucrar? Bueno, yo creo que la formación es muy importante, ¿no? Porque necesitamos profesionales que estén a la altura del cargo, ¿no? A la altura de cualquier cargo, ¿no? Pero también eso no desacredita a aquella persona que no ha tenido una formación adecuada y que realmente tiene intenciones de postular, ¿no? Pero sí recalco que la formación es muy importante, ¿no? También recalcar que podemos tener profesionales que estén a la altura del cargo, pero no tienen valores, no tienen Exacto. una educación, y también hay que recalcar eso, a una persona que no tuvo la oportunidad profesional, ¿no? Pero sí cuenta con los valores necesarios, con la enseñanza necesaria para ejercer un cargo. Coméntame, ¿en qué espacios te puedes involucrar si tú quieres aprender más de política? Como joven que no conoces nada de política, o si conoces acerca solamente de hechos relacionados a la corrupción, a la mala imagen que tiene la política. Por ejemplo, yo invito a que los jóvenes se puedan involucrar desde las organizaciones juveniles, desde las organizaciones estudiantiles, ¿no? Yo inicié en una organización juvenil cuando tenía 13 años, luego pasé por un partido político, y yo sí les digo que iniciemos haciendo política o aprendamos de política desde las organizaciones juveniles que existen a lo largo alrededor de todo el país, ¿no? Por ejemplo, en Quito sí existen organizaciones juveniles, acá en Lima también existen, en otras provincias, regiones también existen. Yo creo que el primer gran paso sería que se involucren en organizaciones. Comenzar algo para buscar cambios, ¿no? Claro, buscar cambios que desde hace mucho el país realmente necesita, ¿no? Coméntame un poco de tu participación en el Pleno de la Verdadera Generación. Te digo el Pleno de la Verdadera Generación porque es el nombre que le dieron, ¿no? Ya que muchos de nosotros no coincidimos con ese nombre, pero Claro, yo principalmente fui invitado a través del correo electrónico, me ha llegado la invitación, la cual decidí acudir, ¿no? Pero no estuve muy a gusto con el nombre que le han colocado, ¿no? Porque sí. suponían que decía el pleno de la verdadera generación.
eso suponía que existe una falsa, ¿no? Cuando en Exacto. realidad no debería, un evento no debería llamar a una confrontación, a una pelea con otras personas que piensan distintas, ¿no? Pero yo sí considero que el nombre fue muy inapropiado, ¿no? Por la ocasión, por recordar que nosotros en noviembre salimos a marchar en defensa de no reconocer a un gobierno que simplemente ha sido un gobierno que mató a dos de los chicos jóvenes que salieron a marchar, ¿no? Que simplemente tomaron el poder a la fuerza sin ninguna legitimidad aprobada por la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que al final de todo esto me llevo a una gran conclusión de que nosotros sí podemos ser cambios reales desde la ciudadanía, desde marchando desde las calles, ¿no? Y mi participación considero que ha sido muy buena, al igual que mi compañero Saúl. No nos hemos callado porque además de ello nos hemos permitido llevar las voces de muchos ciudadanos y ciudadanas que piden que se vayan todos, ¿no? Que hacia adelante las elecciones, que se vaya tanto el Congreso como el presidente, porque ninguno de los dos poderes del Estado están a la altura que la ciudadanía les ha mandado, ¿no? La responsabilidad que la ciudadanía les ha otorgado. ¿Por algún momento, tanto tú como Saúl no sintieron nervios o temor de expresar su postura, ya que estaban en el Congreso y bueno, este evento fue realizado por la congresista Rosángela Barbarán? Claro, Saúl incluso yo también ambos intercambiamos palabras en lo del evento y sentíamos como que un temor, ¿no? Nos vaya a pasar algo como pasó en el tiempo de Fujimori. Fujimori mandó a desaparecer estudiantes, algo que no debemos olvidar, ¿no? Y él sentía mucho temor referente a ello, ¿no? Incluso conversaba con mi papá, mi mamá, conversaba con Saúl también, ¿no? Y le decía que el mundo de la política es muy cochina, sin para decirlo, ¿no? No existe una política limpia donde podamos discrepar y decir no me parece esto justo, no me parece, o sí me parece justo esto, y no llegar a esos límites, ¿no? Pero sí existió un temor o algo al mostrar nuestra posición, ¿no? Coméntame, ¿tú asististe a este evento con la finalidad de mostrar tu postura, pero también me imagino con la finalidad de conocer cómo se trabaja en el Congreso? Claro, por supuesto, ¿no? Es principalmente recalcar la manera en cómo los congresistas plantean los proyectos de ley o trabajan, como lo debería ser, ¿no? Desde las comisiones hasta el pleno, desde la creación de un proyecto de ley, desde el debate de un proyecto de ley, ¿no? Pero también se tocó el tema del que bajar los votos, que era un proyecto de ley de la congresista Barbarán, que era bajar los votos de la vacancia para que el presidente pueda ser vacado, ¿no? Es claramente una imitación de querer vacar al presidente. Y creo que fue un momento preciso en el cual podía marcar una posición y decir que la ciudadanía no quiere simplemente que se vaya el presidente, también quiere que se vaya este Congreso, ¿no? Y que la única salida viable para acabar con la crisis que el país viene viviendo desde el inicio de este gobierno y desde años anteriores es la reforma política que el país necesita y el adelanto de elecciones, así mejorar o dar una oferta política a los ciudadanos en Perú. Y hablando de ello, luego de ese incidente, bueno, no incidente, ¿no? Luego de haber expresado ustedes sus ideas, he visto que fueron entrevistados en diferentes medios. ¿Qué opinas que después de tanto tiempo jóvenes hayan sido invitados a este tipo de programas para ser escuchados? Claro, yo creo que principalmente los medios de comunicación o en distintos espacios, como lo reitero, deberían brindarle la oportunidad a todos los jóvenes, ¿no? Desde la participación, desde el momento de hablar, desde el momento de actuar, ¿no? Y creo que es un buen inicio, comienzo, ¿no? Que se llamen a los jóvenes a que puedan saber su opinión o sus posturas respecto a las crisis políticas que el país vive en cada instante, como lo pasó hace poco, que el ministro de Salud fue retirado del cargo, ¿no? Creo que es un momento a que se invoque o que se invite a jóvenes a recordar que los jóvenes no solo son el futuro, sino son el presente, ¿no? Y hablando del futuro, ¿cómo te proyectas de aquí a unos años tú en la política? Bueno, el camino todavía es muy largo, pero la idea de poder postularme a un cargo público como congresista tampoco la descarto, ¿no? Sería una idea que se viene quizás construyendo desde que inicié, ¿no? Pero sí no la descarto, ¿no? Es una idea muy increíble que me gustaría se podría decir, ir alimentándola o ir mejorándola con a lo largo de los años, que todavía me falta mucho,
ya aproximadamente cumplí 18 y me faltan unos años más, que mi conquista puede ser a partir de los 25 años, ¿no? Pero sí, me proyecto simplemente involucrado en política, por el momento involucrado en política sin necesidad de un cargo, porque considero que también se puede hacer cambios desde el trabajo, desde la familia, desde la casa, ¿no? Se puede hacer cambios. Así que considero que es una idea todavía que lo vamos viendo o mejorando. Y, y si quisieras hacerlo, ¿en qué espacios buscarías formarte? De repente, no sé, aquí o en el extranjero. Sí, la idea es que yo pretendo acabar la universidad y pretendo irme a residir en el extranjero un buen tiempo, al mismo tiempo hacer las maestrías, los doctorados que requieren para un profesional que esté a la altura de un cargo, ¿no? Y sí pretendo irme al extranjero y seguir los estudios por allá, ¿no? Aparte que también me formaría no solo profesionalmente, también políticamente, ¿no? Aprendería mucho de la política exterior como también de la política peruana. Muy bien. Finalmente, puedes invitar a los jóvenes a que se animen, ¿no? A hacer política de diferentes espacios. Claro, claro, Mafer, incluso desde acá invito a que los jóvenes puedan involucrarse en política. La política, reitero que la política nos puede ayudar a hacer cambios desde la educación, desde la salud, ¿no? Y es muy necesario que nuestra participación sea muy consecutiva también, ¿no? No hay que tenerle miedo a la política, ¿no? No necesariamente desde un partido político, también podemos hacer política independiente, una política independiente, con crítica y sobre todo responsable. Muy bien. Gracias por estar presente hoy en el programa, Gruber. Gracias a ti, Mafer.